tiempo, sino que va a tener ciertas fluctuaciones. Las variaciones normales ocurrirían por un 0,2 Hz superiores a 50 Hz o menos 0,2 Hz inferior a 50, o sea, 49,8. Dentro de estas variaciones de frecuencia, la compensación se realiza de manera automática en el sistema, por decir de una manera. Pero si nosotros ya estamos por debajo de estos valores, se empiezan a nombrar lo que serían las contingencias. Para el SADI, el deslastre de demanda empieza a partir de 1 Hz, a diferencia de la frecuencia nominal, o sea, a partir de los 49 Hz. Esto es un modo introductorio para lo que sería el concepto o la medida de emergencia de deslastre de carga. Esta es una medida de emergencia de la que van a participar ciertos agentes. Habíamos dicho que ciertos incidentes nos van a llevar a esta toma de decisiones. Por ejemplo, la caída brusca de un sistema eléctrico no puede ser compensada con suficiente rapidez por los mecanismos de la regulación primaria y secundaria de los que ya hablaron mis compañeros. Esta circunstancia puede producirse ante la pérdida de un importante volumen de generación, o sea, que yo pierda generadores de una manera introspectiva, o que también perdamos una línea en el sistema que importe gran cantidad de potencia. En estos casos se recurre a esta medida que es la desconexión de carga o deslastre automático de cargas. Ahí, Elías, déjame hacer una aclaración en cuanto a la línea, para que no se confunda. Cuando dice que un evento de frecuencia se produce debido a la desconexión de una línea, hay que tener bien en claro lo otro que dice ahí, que está importando por esa línea, ¿sí? Un sistema que está importando por una línea es que tiene conexión única, digamos, un sistema con otro a través de una línea. No se imaginen una línea dentro de un sistema todo mallado, porque una línea que abre dentro de un sistema todo mallado va a ser una variación, digamos, una variación transitoria de frecuencia, pero no va a producir que la frecuencia caiga permanentemente o que tenga una variación grande, ¿sí? Lo importante ahí es que la línea esté importando. Ustedes piénsenlo como que hay un sistema y hay otro sistema unido por una línea. Y hay uno de los sistemas que está consumiendo el otro, digamos, está importando potencia. Si se abre esa línea, entonces este sistema queda sin la potencia que está ingresando por esa línea, entonces tiene que compensar como deslastrando demanda. ¿Sí? En el apunte habla de áreas. O sea, áreas. Es lo mismo, las áreas. Sí, yo te digo dos sistemas, pero son dos áreas separadas, digamos. Dos áreas separadas unidas por una línea. Dos islas eléctricas también se le sabe decir. También se le dice islas. Con lo cual, si una queda deficitaria, la otra... Pregunta, si una de las islas queda deficitaria, ¿la otra qué pasa? En este caso, si aporta generación y perdemos esa línea, se produciría una subfrecuencia, digamos. A ver, lo ejemplifiquemos mejor. Sí. Está el área A y el área B. Y el área A suministra energía al área B. Entonces, si se sale esa línea, el ingeniero Dean dijo que el área B queda deficitaria. O sea, deficitaria de generación. Sí. Lo que estaba entrando desde el área A, ahora no entra más por la línea, porque la línea está fuera.
¿cómo queda el área? Queda con excedente de generación, digamos. O sea que sobra de generación y en ese caso la frecuencia subiría. O sea que van a tener que haber automatismo de los dos lados. Claro, en el caso de que suba la frecuencia, en este caso estamos hablando en caso de que nos sobra demanda, vamos a decirlo. En este caso bajaría la frecuencia, pero también puede producir una subfrecuencia, que no lo agregué de los gráficos que hablaron a principio de año porque, bueno, esa sería otra parte, pero sí, sería así. Está bien, está bien. Sí. De un lado se produce deslastre de carga y del otro lado sobregeneración. sobra generación. Entonces hay que hacer un deslastre de generación. Sí, se llama DAG normalmente, disparo automático de generación. Bien. Para volver a mantener el equilibrio. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la acotación. Ante este escenario que estuvimos hablando, este deslastre o desconexión de carga va a ser un proceso automático que lo van a hacer, no va a ser algo manual, sino que al ser tiempos tan breves, se necesita que lo hagan automatismos como relés, como los que vamos a ver ahora. Para introducirnos un poco en el tema, dentro del mercado eléctrico mayorista van a haber ciertos usuarios y estos grandes usuarios, mejor dicho, van a ser tres en principio: los GUMA, los GUME y los GUPA. O sea, para que los consumidores de energía puedan comprar para abastecer su suministro, para que los consumidores de energía eléctrica puedan comprar para abastecer su suministro, puede hacerse de dos maneras. Una es a través del distribuidor de su área o directamente a un generador o comercializador reconocido. En esta parte entrarían los grandes usuarios y estos grandes usuarios se va a definir en función de la potencia. Por ejemplo, de los que vamos a hablar nosotros en este momento, para este tipo de esquema que vamos a usar, estaríamos hablando de los grandes usuarios mayores, definidos por cabeza, definidos como que en cada punto de conexión física poseen una demanda de potencia para consumo propio mayor o igual a 1 megawatt. Para los GUME será de 30 kilowatts y para los GUPA de 30 kilowatts también. Esto, sí. Sé que está escrito, pero estaría bueno que comentes qué es GUMA, GUPA y GUME. Sí, esto es más que todo para refrescar lo que ya vimos en instalaciones eléctricas, pero básicamente son grandes usuarios los que están conectados al sistema interconectado, al SAI. Las siglas, digo. Que GUMA es grandes usuarios mayores, lo que está escrito ahí es GUME, grandes usuarios menores, y GUPA, grandes usuarios particulares. Bien, perfecto. Perfecto, gracias Julián. Bueno, un GUMA o un conjunto de GUMA con un convenio de alivio de carga podrá implementar un esquema simplificado de alivio de cargas para que consiste en cortar un determinado valor de demanda en uno o más cortes. O sea que un gran usuario va a estar alimentando a su demanda, a su propia demanda. Abre la puerta, Timothy, por favor. Y el deslastre que él va a declarar va a ser en porcentaje o escalones. Acá dice en uno o más escalones. Por ejemplo, los relés que vamos a ver acá, en este caso son 7 escalones. Acá tenemos un alivio de carga o deslastre de carga de camisa, donde van a estar estos relés de frecuencia. En este caso, recordemos que estamos hablando de subfrecuencia.
había comentado también en principio de año que este deslastre o regulación terciaria iba a comenzar a la diferencia de 1 Hz, o sea, acá. Van a empezar a actuar estos relés de frecuencia absoluta que están acá en azul, que son 7 escalones, en los cuales va a llegar a valores de frecuencia absoluta. Van a haber otro tipo de relé que van a medir la derivada de la frecuencia en función del tiempo, o sea, básicamente la rapidez con que está cambiando o decayendo la frecuencia en función del tiempo. No es lo mismo una pendiente que decaiga la frecuencia de 0,8 que una de 0,9. Por ejemplo, la de verde es menor que la que está acá en rojo. Entonces, todos estos tipos de relés actúan y los declara cada gran usuario dentro de su sistema. Por ejemplo, si la frecuencia cae en el escalón 1 de 49 Hz, me va a provocar un deslastre de carga del 3,5% de mi 100% de la demanda que yo estoy alimentando como GUMA, ¿no? Si persiste esta frecuencia o cae por debajo, directamente va a actuar otra frecuencia absoluta de 48,9 y me va a sacar el 4% de la carga. Esto es para lo que estábamos diciendo al principio el principio de la presentación, que es el alivio de carga. Va a sacar parcialmente distintos porcentajes de la carga para que la frecuencia del sistema vuelva a los parámetros normales. Y así consecuentemente hasta llegar a una frecuencia de 48,4, por ejemplo, que va sacando el 5%. Toda esta sumatoria es el 42% de mi propia demanda, digamos, sumaría. Y por ejemplo, este otro tipo de relés de restitución actúan de la siguiente manera. Ubicados, por ejemplo, todos para 49,2 Hz, o sea que está esta línea punteada que está acá. ¿Qué es lo que va a decir este tipo de relé? Es que si la frecuencia está, por ejemplo, durante 15 segundos, durante 17, vamos a poner acá este caso, durante 15 segundos sí, por debajo de 49,2. 15 segundos por debajo de 49,2, o sea que sería todo este tipo de situaciones, debajo de 49. Por debajo de esa línea y antes de llegar al primer escalón. Claro, por arriba de 49 y por debajo de 49. Bien. Si debajo de esa línea. Por debajo de esta línea va a ir, si persiste durante 17 segundos va a sacar el 4% de la carga. Si persiste, va a sacar por ejemplo, sigue en 49,2, durante más que 17 segundos va a sacar otro 4%, o sea que ya estaría sacando el 8%, y así sucesivamente para que el sistema pueda aumentar la frecuencia dentro de los parámetros del más menos 0,2. Un segundo, Elías. Sí. Esa fórmula. Bien mencionó recién de que también están los relés por derivada y no dijo que también existen unos relés decrementales. Digamos, la segunda columna, esos son los relés decrementales, que también tiene función en el escalón 6 y en el escalón 7. ¿Cómo actúan? Bueno, van midiendo la frecuencia en un punto, que no me acuerdo si es también 49,2, y en el siguiente, y en un punto más abajo de la frecuencia, y van viendo la velocidad con que varían, ¿sí? Pero no calculan la derivada instantánea. ¿Sí? No es como el relé de derivada que permanentemente está siguiendo la variación, la velocidad de
decaimiento de la frecuencia, sino que tienen dos puntos fijos y miden la frecuencia en este punto y después mide la frecuencia de este punto, calculan el tiempo y ahí te da el decremento, la variación de la frecuencia en el tiempo. Si eso tiene una cierta pendiente, que es 0,6 o 0,9, va a hacer actuar los relés en esos escalones. Y los otros, digamos que ahí no están, la tercera columna, que aparece como que ninguno de los escalones tiene asignado un relé diferencial. Eso es porque ese cuadrito es para todas las regiones del SADI que no son Gran Buenos Aires y Buenos Aires Cava. y claro, y el NEA. No, y el NEA no, es bueno, la región de Rosario. Ellos tienen, sí, asignado dentro de los relés de frecuencia como relé por derivada de la frecuencia. ¿Sí? Porque justamente donde está más concentración de demanda, le aplican, digamos, una restricción mayor en el caso de que la frecuencia esté cayendo, digamos. Un comentario, sí. Elías. Sí, ingeniero. Porque dice relés los cortes de relés de su frecuencia determinados por CAMESA. CAMESA es la administradora del mercado eléctrico argentino. En realidad la normativa del mercado participan todos los agentes e inclusive fue aprobada por resoluciones. Con lo cual CAMESA es solo un administrador, ¿sí? No es que determina. Si bien CAMESA tiene mucha ingeniería dentro y tiene muchos técnicos que participan en la elaboración de todos estos procesos, ahora, por ejemplo, se ha hecho un procedimiento nuevo a partir del colapso y hemos participado todas las distribuidoras en su desarrollo, opinando, diciendo qué debería ponerse. Una vez sancionado, CAMESA termina siendo quien lo administra. Pero no es CAMESA quien determina las cosas, ¿no? Es el mercado eléctrico y en el cual participan los agentes del mercado. Y otra cuestión, estos escalones no son una decisión caprichosa, ¿no? No es que a alguien se le ocurrió 49 o a CAMESA se le ocurrió 49, 48,9, 40. Esto surge de muchos estudios. Hay que tener en cuenta las líneas, las cargas, las máquinas más importantes que tiene el mercado, cuánto caería la demanda, cuánto habría que salir si sale la máquina más importante, y a partir de eso salen estos módulos 3,5, 4. Son estudios importantes que hay que hacer, todos ¿con qué? Con flujo de potencia, por ejemplo. A partir de los estudios de flujo de potencia y modelado de un sistema, uno puede ir viendo cuánto tendría que sacar de una demanda, cuánto tendría que sacar de otra en distintos escenarios, y eso van determinando estos escalones de frecuencia. Pero no una ocurrencia que alguien dijo de hecho, en otras partes del mundo estos escalones son distintos, no son de los mismos valores, depende de la red eléctrica. Eso nomás. Perfecto. Y una consulta también, esta tabla la declaran los GUMA y las distribuidoras también. Si como GUMA o como distribuidor no cumple con estos parámetros, también recibe penalizaciones, ¿no es así? Tal cual. Así es, así es. Y ya que nombraste GUMA, hay una palabrita más que falta dentro de los grandes usuarios que se llaman los goodies, que son los grandes usuarios que están conectados a la red de las distribuidoras. Los grandes usuarios pueden estar conectados a la red del mercado y comprar su energía en el mercado eléctrico nacional, o estar conectados a la red de la distribuidora y comprarle su energía a la distribuidora. Entonces, o son goodies o son GUMAs. Bien. Muchas gracias. Un ejemplo de GUMA podría ser, ingeniero. Arcor. Aluar, Arcor. Renault. ¿Y las goodies serían las cooperativas en ese caso, por ejemplo? No, Fiat, ¿Cómo? por ejemplo, en Córdoba, Fiat es un goodie de Córdoba. Es un gran usuario, pero no le compra al mercado, le compra a ETEC. O sea, hace la transacción económica de su energía a través de la distribuidora. En ¿Y cambio, Corsemar cómo está ahora? GUMA. Es un ¿Cómo GUMA. está, no? A ver, Ya no es más Corsemar ahora, Holcim. es Claro, Holcim, sí. pero no es tan difícil ser un GUMA porque tenés que tener una demanda de más de 1 mega y tenemos un montón de empresas que consumen más de 1 mega. El tema es si te querés poner en el trámite de comprarle al mercado, que te lleva, digamos, hay que ser
hay que convertirse en agente del mercado y cumplir con todas las regulaciones. A veces muchas empresas, que son mucho menor que las que nombramos recién, deciden comprarle a la distribuidora, ¿sí? Como es EPEC, y no tener que pasar por todos esos trámites del mercado, digamos. Pero sí, obviamente, ¿cómo? ¿Las cooperativas serían goodies en este caso? No. No, las cooperativas es una figura que no existe en el mercado. No, las cooperativas son clientes de PEC. Ahora, una cooperativa podría convertirse en un GUMA y ir a comprar su energía al mercado. Para EPEC es una cooperativa, no tiene tratamiento, porque, por ejemplo, las cooperativas, EPEC no les cobra demanda de potencia. Las cooperativas pagan demanda de potencia leída. El mes que consumen 100 pagan 100, el mes que consumen 120 pagan 120 de potencia. En cambio, un goodie sí o sí tiene que comprar potencia, tiene que declarar su potencia. Yo voy a consumir siempre como pico de potencia tanto y paga esa capacidad de reserva. ¿Consuma o no consuma? En cambio, las cooperativas no, consumen la máxima demanda leída mensualmente. Por eso las cooperativas tienen un trato especial. Haciendo un poco de historia, porque a lo mejor también surge la pregunta, ¿y por qué la cooperativa no le va a comprar al mercado? Los goodies le compran más vale a la distribuidora y no al mercado. Cuando esto comenzó por allá por el 92, creo que fue el inicio del mercado mayorista. Sí, 92. En el 92, sí. Sí, en el 92. Lógicamente era toda una novedad esta de la liberación del mercado energético y empezaron a verlo con buenos ojos los grandes usuarios porque de pronto se iban a hacer de energía más barata. Comprando en el mercado mayorista, pagando el canon correspondiente en la distribuidora, pero las distribuidoras de pronto aparecían que sus clientes se le iban al mercado mayorista, sobre todo grandes clientes, entonces le iban a dar prioridad, lógicamente, la atención a los clientes que le quedaban. Entonces de pronto un gran cliente se quedaba sin energía y EPEC en una tormenta iba a atender a sus clientes y a lo mejor le iba a atender que se le había cortado el fusible a una casa familiar al lado de un gran usuario. Y iba a atenderlo primero a ese que se le quemaba el fusible aéreo. O sea, lógicamente hubo todo un periodo de transición hasta que llegó a estabilizarse nuevamente el sistema y vieron los grandes usuarios que no era en definitiva tan conveniente disminuir costo de energía, pero se le encarecía el costo del lucro cesante que les quedaba también a ellos, por la falta de reposición del servicio ante quien lo compraban. Era un poquito, o sea, yo no lo conozco a fondo, la política que se movió en ese momento, pero sí me tocó estar manejando un área en donde algunas instrucciones recibimos al respecto de que teníamos que atender más vale a nuestros clientes y no a los clientes que eran del mercado. Así que, bueno, esa fue un poco la historia al principio. Diego, ¿vas vos? Sí, ahí comparto. En algún momento, después quizás si nos sobra tiempo a fin de año, comentaremos lo que fue el colapso, que más o menos se dio la particularidad de las dos áreas que hablábamos recién. En una se generó subfrecuencia y en otra sobrefrecuencia. Bueno, realmente es un evento que desde el punto de vista de esta materia se sacan muchísimas conclusiones. Espero que nos sobren algunas clases o en algún momento al final. Adelante, Diego. Está sin audio. Ahí está, me disculpe. Ahí va. Bueno, antes que nada, buenas noches.
Nos vamos a meter ahora en este tema que es regulación de tensión y control de potencia reactiva. A modo de introducción, nosotros sabemos que la tensión de una red eléctrica afecta en cierta forma a los equipos a los que se encuentran conectados, tanto en lo que se refiere a su aislamiento como en su operación. Es por eso que se han normalizado estos niveles de tensión. A su vez, con esto de normalizar los niveles de tensión, logramos una mayor seguridad y calidad del servicio y también facilitamos lo que sería la fabricación de estos equipos. Nosotros sabemos también que la corriente que circula desde la generación hasta los consumos va a producir caídas de tensión a lo largo de la línea. Y estos valores de tensión en los nudos generalmente difieren de lo que sería la tensión nominal. Acá podemos observar, digamos, un grafiquito en donde podemos observar que este es el valor nominal de la tensión, no sé si se ve el puntero, el valor nominal. Y bueno, con cargas altas la tensión disminuye en los nudos, y con cargas altas vamos a suponer que aumenta, digamos, esta tensión con respecto a la nominal. También tiene que ver, digamos, la carga que tengamos conectada también en esos puntos. También nosotros sabemos que esta corriente no se mantiene constante a lo largo del tiempo, ya que estos consumos son variables. En consecuencia, estas variaciones bruscas o lentas de estos consumos van a producir también las fluctuaciones en cada nudo. En donde estas fluctuaciones se mantienen dentro de una banda aceptable que se denomina banda de regulación. Vamos a observar que estas fluctuaciones se mantienen dentro de estos valores, de 1,05 a 0,95, un ejemplo. A su vez, nosotros sabemos que la corriente está compuesta o tiene dos componentes, digamos, una componente activa y una componente reactiva. La componente reactiva de la corriente, cuando circula por los elementos de nuestro sistema, es prácticamente la causa básica de las variaciones de tensión en cada nudo del sistema. Mientras que la componente activa afecta principalmente en los ángulos de la tensión. Es por esto que es conveniente evitar lo que sería la circulación de potencia reactiva y tratamos de generarla en lo posible en donde se la requiere. Y a su vez esta necesidad de regulaciones van a depender donde si en nuestro nudo de estudio corresponde a una central, una línea de transmisión o una red de distribución. Habíamos hablado de variaciones de tensión. ¿Cómo se clasifican estas variaciones? Se clasifican en variaciones lentas, variaciones de tipo parpadeo o caída de tensión por debajo del 90% en vez de duración. Las variaciones lentas hacen referencia a tanto lo que serían variaciones previsibles como aleatorias, en donde las variaciones previsibles se originan en los cambios periódicos de los consumos, que se presentan, como sabemos, un máximo al mediodía y a la tarde, y los mínimos en la noche. Y las aleatorias hacen referencia a las conexiones y desconexiones del consumo. Mientras que las variaciones de tipo parpadeo también se conocen con el nombre de pestañeo, y incluyen lo que son las variaciones regulares y también aleatorias. Estas variaciones regulares se deben a los golpes de corriente causados por funcionamiento intermitente de algunos equipos que toman o dejan de tomar carga en forma brusca o intempestiva. Y por último tenemos lo que es la caída de tensión por debajo del 90% en una breve duración y amplitudes muy variables, y que se producen como consecuencia de falla en el sistema, siendo su efecto equivalente a lo que sería una interrupción del servicio. Ahora, Julián, ¿querés compartir vos así? Sí, necesitaría que me hagan coanfitrión. Ahí vas, dame un segundo. Fíjate ahora. Interesante las tres formas de variación que comentaba Diego recién, que digamos, si uno lo ve, lo lee así en el texto, capaz que digamos, es poco interesante, pero en sí la variación de tensión, digamos, hay una que es muy conocida, que es la variación de carga, digamos, del sistema, en donde cuando varía la carga, totalmente conocido, lo podemos predecir, digamos,
Después tenemos otra que son los arranques o cargas que entran o salen del sistema y son cargas grandes. Esos son parpadeos. Y después las otras que son las de los cortocircuitos. Cuando se produce un cortocircuito, la tensión cae aproximadamente al 90%, y esa es realmente la que se ve, digamos. Me parece que está bien definido ahí en el apunte, y son de las, digamos, como definición, están bien separadas una de otra, digamos. ¿Seguimos? Sigamos. Bien. Bueno, como mencionaba Diego, vamos a nombrar un poco las formas de regular las variaciones lentas de tensión de esta clasificación que hizo. Primero, bueno, vamos a arrancar con las variaciones lentas, que son, como bien explicaba él, las que se producen ya sea tanto en los horarios de pico y valle de consumo del día, o las variaciones por conexión y desconexión de cargas, digamos, en el sistema. Los métodos más empleados para la regulación de estas variaciones lentas son inyección o absorción de potencia reactiva a fin de modificar la potencia reactiva que circula por el sistema. Se consigue mediante, por ejemplo, el uso de condensadores estáticos. Ya lo van a ampliar más después, cada uno de estos ítems se van a ampliar. Esto es simplemente una descripción. Después se pueden regular mediante inserción de una tensión serie adicional, que sería simplemente para compensar estas caídas de tensión que tengamos en el sistema. O por modificación de la reactancia con el fin de mantener la caída constante, la caída longitudinal, ZI. Esto se logra, digamos, mediante la modificación del tipo de los conductores en las líneas y estas cuestiones que ya habíamos visto anteriormente. No sé si está pantalla completa esto. Bueno, se ve abajo el barra. Sí, está pantalla completa, pero estamos viendo la barra. Ah, bien. De Windows, nada más. Bueno, no me molesta, creo, tampoco. A ver, no puedo. No. Listo. Bueno, seguimos. Los medios de regulación de tensión los podemos clasificar en regulación continua, regulación la regulación continua tenemos, por ejemplo, los generadores de inducción, compensadores síncronos. Regulación cuasi continua, cambiadores de derivación, de los transformadores bajo carga. La regulación intermitente se da por ejemplo, los compensadores estáticos, y la regulación fija por compensadores en serie, por ejemplo. Regulación de tensión por inyección de potencia reactiva, en esta subclasificación que estábamos haciendo. Bueno, acá simplemente nos recuerda algunos conceptos que ya traemos de electrotecnia y de máquinas, que es que, bueno, básicamente las cargas que se conectan en el sistema, dependiendo del tipo de carga, obviamente van a requerir potencia reactiva para su funcionamiento, ya sea para establecer campos eléctricos o establecer campos magnéticos. La forma ideal, digamos, de compensar estas circulaciones de potencia reactiva en el sistema sería, obviamente, compensándolos al pie de cada máquina. También hay que tener en cuenta otro factor importante, que es, bueno, los efectos de las armónicas, como habíamos visto, que son todos estos elementos que deforman la onda de corriente del sistema, y bueno, esto trae obviamente aparejado grandes consecuencias en el tema del consumo reactivo. Y bueno, para ver un poco esta variación de tensión, de qué depende y su relación, digamos, con la potencia activa y la reactiva, vamos a hacer primeramente un esquema, digamos, de lo que serían las transmisiones radiales que no incluyen admitancias. Estas las que se usan normalmente para representar lo que son líneas cortas o de distribución, digamos, como habíamos visto en el práctico de líneas cortas. Sin ir más lejos, acá tenemos un esquema donde, voy con el puntero láser, no sé por qué no puedo. Bueno, se ve el cursor ahí.
Sí, se ve el curso. Bien, no puedo poner puntero láser. En este esquema vemos, por ejemplo, que bueno, es un esquema sencillo donde tenemos un generador con una barra, bueno, la barra de generación, un transformador, la línea con su correspondiente impedancia, R más JX, y bueno, un transformador 2 y una barra de carga. Por definición, nosotros vamos a, bueno, obviamente todos los conceptos que ya sabemos, definimos a la corriente como, bueno, el cociente entre la potencia aparente, el conjugado del cociente de la potencia aparente y la tensión en la barra 2. Discúlpame, sí. Julián. Simplemente a los fines de que no se preste a confusión, cuando vos dijiste la línea representada por R más JX, el R más JX está representando toda la impedancia que existe entre la carga y la generación. O sea que los transformadores también están incluidos en esa impedancia. O sea, trabajándolo en tanto por uno, es como que tuviéramos, decir, en serie, la impedancia del trafo más la impedancia longitudinal de la línea más la impedancia del otro trafo. Pero ahora al fin es simplificativo, nada más que para que no preste a confusión el hecho de que estamos teniendo impedancia de transformadores, que si no, no lo estamos viendo en ningún lado en las fórmulas. Claro. Pero Sí. Tomándolo como una forma global. Sí, te paso. Como bien dice el ingeniero, esta R más JX también incluye la impedancia de los transformadores. Bueno, mediante el despeje matemático, que no viene al caso ponernos a desarrollar, llegamos a una expresión para las pérdidas en la línea, o una delta P, que básicamente es la diferencia entre la potencia activa en el extremo generador y el que llega al extremo de carga. Lo definimos básicamente como R por I cuadrado, donde esta I era la que anteriormente habíamos definido, y reemplazando esta expresión vemos que la I va a tener una parte que va a depender de la potencia activa y una parte que va a depender de la potencia reactiva. Si, bueno, nosotros consideramos que la variación de los ángulos entre la tensión de generación y la tensión en el nudo de carga tienen poca amplitud, digamos, es decir, son menores a 10 grados, podemos expresar el gradiente longitudinal de tensión como la siguiente expresión. El gradiente longitudinal de tensión, representado acá como G, no es más que la diferencia entre los módulos de tensión entre el extremo generador y el extremo de carga, representado de esta manera, y vemos que depende tanto de P como de Q como de la tensión en el extremo receptor. Esto es importante porque nos va a llevar a las siguientes relaciones. Como de esta expresión nosotros a P no lo podemos modificar porque justamente la transmisión de P es el fin del sistema, digamos, transmitir potencia activa a las cargas. Nosotros para modificar esta variación de tensión, esta variación de módulo, vamos a tener que trabajar sobre Q, que es la potencia reactiva. Entonces, bueno, suponiendo que B1 va a ser constante porque es la tensión de generación, para mantener a B2 se deberá cumplir que este gradiente, esta G, sea constante. Por lo tanto, si nosotros despejamos de esta expresión la potencia reactiva y nombrando ambos sumandos, digamos, de la expresión como Q2 0 y Q2', en donde Q2 0 va a ser la potencia reactiva original de la carga, digamos, del sistema, y Q2' va a ser la potencia reactiva, como bien lo dice acá, que se deberá inyectar en el extremo receptor para mantener el valor de la tensión, el valor buscado de la tensión en la barra de carga. Si nosotros esta expresión la representamos gráficamente, vamos a ver que no es otra cosa que una recta, en donde su pendiente es R sobre X. Entonces, para nosotros mantener constante G, Q va a variar con esta pendiente. Vemos que el sistema de regulación de potencia reactiva va a ser más efectivo
cuando esta línea sea más horizontal, es decir, que se requiera menos Q2', que era la potencia reactiva a inyectar en el extremo de carga. Por lo tanto, de las expresiones matemáticas que vemos acá abajo, esta pendiente no es otra cosa que el arco tangente de la relación R sobre X. Entonces, de ahí sacamos esta conclusión de que se va a requerir menos inyección de potencia reactiva cuanto menor sea esta relación de R sobre X. Ahora, bueno, esto era para sistemas radiales que no incluyen admitancias. Ahora va a seguir Diego con el caso en que si tuviésemos en cuenta eso. Compartí nomás vos, Diego. ¿Se ve ahí la pantalla? Bien. Bueno, como bien explicó Julián, vimos los casos de lo que serían transmisiones radiales que no incluían admitancias, en donde si nosotros recordamos, partíamos de una recta a partir de nuestro gráfico PQ. En este caso, ya se complica cuando se agregan admitancias o impedancias, digamos, en donde para resolver esto, bueno, tenemos que incluir lo que sería el concepto de, se resuelve a través de un concepto de cuadripolo en donde llegamos a esta expresión. Bueno, como vimos anteriormente, se tratan de las rectas. En este caso, al agregar admitancias, ya tratamos, las rectas pasan a ser círculos concéntricos, cuyo centro es O, por el efecto de la propia capacitancia. En donde, bueno, nuestro ángulo beta va a depender de Z. Esto es importante de decir que nuestra relación de X sobre R va a aumentar el ángulo beta, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que para determinados valores del módulo de B1 y B2, la potencia reactiva que sea necesaria inyectar en el extremo receptor o de la carga disminuye al aumentar esta relación. Vamos a ver ahora el caso general de un sistema mallado. Bueno, este método, se va a ver un método aproximado que consiste en suponer, digamos, que nuestro sistema en conjunto puede ser reemplazado por un circuito equivalente de Thevenin, en donde vamos a suponer un nudo M de una determinada malla, en donde en este nudo va a existir un determinado consumo de P y de potencia activa y potencia reactiva con un determinado módulo de tensión, en donde por las distintas ramas van a llegar, digamos, lo que serían tanto potencias activas como potencias reactivas. Por lo tanto, podemos definir la potencia activa como la sumatoria de todas estas potencias que llegan a la rama y la potencia reactiva como la sumatoria de todas estas potencias reactivas que llegan a la rama. Entonces, va a existir una función de B que llegan al nodo, ¿no? No que llegan a la rama. Perfecto, sí, perdón, al nodo M. Entonces va a existir una función que me va a relacionar B con P y con Q. Lo podemos expresar de esta forma. Por lo tanto, vamos a decir que este incremento en B de la tensión es igual a la derivada parcial de la función de B con respecto a la potencia activa multiplicado el incremento de la potencia activa más la derivada parcial de la tensión con respecto a Q, o la potencia reactiva, multiplicado por este pequeño incremento en la potencia reactiva. Expresándolo, reescribiéndolo para dejar estas variaciones arriba, lo podemos expresar de esta forma, en donde podemos decir que la variación de tensión diferencial de B en un punto M cualquiera de cualquier malla, debido a las variaciones diferencial de P, diferencial de potencia activa y diferencial de potencia reactiva, entregadas en ese punto, están completamente determinadas en el momento que se conoce la variación de P con respecto a B y la variación de Q con respecto a B. De los dos coeficientes, este coeficiente, la derivada de Q con respecto, la derivada parcial de la potencia reactiva con respecto a B, es el más importante, ya que nos va a orientar en cierta forma la amplitud de la potencia reactiva que es necesario producir para que nosotros tenemos que inyectar o generar, digamos, en cierta forma para provocar este aumento de lo que sería la tensión en el punto.
Ahora mi compañero va a seguir hablando de lo que serían los medios necesarios para producir la potencia reactiva o sobrepotencia reactiva. Elías, creo que ibas vos. Sí, Diego. Ahí comparto. Bueno, con respecto a, como me antecedió Diego, los medios, vamos a tener ciertos medios para producir o absorber potencia reactiva, de los cuales vamos a nombrar 5. Vamos a tener los condensadores estáticos, los mismos pero conectados por tiristores, reactores, compensadores sincrónicos y compensadores estáticos de reactivos CERF. Bueno, los compensadores estáticos básicamente son muy comunes, muy usados en la industria y en el campo de la ingeniería eléctrica porque se fabrican por módulos, tienen un costo relativamente bajo y se puede instalar muy fácilmente. ¿Por qué son muy usados? Básicamente, bueno, el apunte hablaba que en distribuciones para mejorar la tangente de phi de los consumidores, habla mucho de la tangente phi, pero nosotros estamos más acostumbrados a hablar del coseno de phi. Bueno, esto es especialmente en motores de inducción y para poder, con esto se reduce la capacidad de los equipos. También en el caso de empresas distribuidoras, en los cuales se penaliza por tener un coseno de phi muy bajo, por esta causa también es uno de los grandes usos en las instalaciones eléctricas. Y aparte de que se les inste a través de las multas a los usuarios a corregir el factor de potencia, las distribuidoras aún corrigen este coseno de phi para poder transportar mayor flujo de potencia en las líneas de distribución, aumentando la capacidad de venta y de capacidad de transmitir también. Para compensar las pérdidas de potencia reactiva en los transformadores, que son relativamente grandes, también en este caso se ubicarían en las estaciones y subestaciones, y también uno de los usos es para regular la tensión en las líneas de transmisión o subtransmisión que están muy cargadas. Habíamos hablado que una de las maneras de modificar para regular la tensión era justamente con el reactivo. También se le puede... Para recordar algunos conceptos, cuando habla de regular tensión en línea de transmisión o subtransmisión muy cargados, ¿recuerdan en qué situación de funcionamiento teníamos ahí la línea? Con respecto a la potencia que estábamos transmitiendo. ¿Cuándo decíamos que la línea producía caída de tensión o bajaba la tensión? Cuando la línea transmitía... Cuando estaba por encima de la potencia natural. Claro, exacto. Por debajo, todo bien. Entonces, cuando estamos trabajando por encima de la potencia natural, es factible que tengamos que compensar reactivo y lo vamos a hacer a través de capacitores, condensadores, ¿cierto? En este caso de condensadores estáticos. Hay otros elementos que ya lo vamos a ver, pero todo se va relacionando, ¿ven? Porque estos son en definitiva temas sacados de otros autores, de otra bibliografía,
y que no tienen un correlato con la bibliografía en donde vimos el comportamiento de las líneas. Pero sí hay una relación entre los temas vistos y lo que vamos viendo a medida que vamos avanzando en la materia. Y eso es lo importante que ustedes tengan en cuenta cuando hacen el estudio de la materia, cómo van relacionando todo, ¿no es cierto? Desde un principio hacia donde vamos avanzando en cada tema en particular. Tenemos que tener esa capacidad de ver el sistema en su generalidad y no verlo tan suelto los temas, a lo mejor como veníamos acostumbrados en los años anteriores, de que estaban aislados un tema del otro. Acá los tenemos que ir relacionando. Adelante nomás, Manque. Gracias, Nibidir. También vamos a tener condensadores conectados por tiristores. En este caso se le va a dosar lo que es la electrónica de potencia. ¿Y qué vamos a poder lograr con esto? Algunas ciertas ventajas que voy a nombrar. En este caso, la conexión y desconexión se va a producir con la ayuda de tiristores. Donde acá tenemos el gráfico del nivel de tensión, y lo que van a hacer los tiristores es que van a conectar al banco en el paso por cero de la tensión, y lo van a desconectar en el paso por cero de la corriente. Entonces, en esta estrategia ya me independizo totalmente de los contactores y gano otras ventajas, como por ejemplo lo que es el tiempo de las actuaciones. También, si yo achico los tiempos de estas velocidades que manejan los tiristores, voy a tener menor corriente, o sea, la corriente en el transitorio va a estar presente durante menos tiempo. Y porque los tiristores son mucho más veloces que los contactores. Entonces voy a tener menores sobretensiones y, bueno, el mantenimiento ahí vamos a comentar, porque justamente los contactores requerirán mayor mantenimiento que estos métodos más automáticos. Esto es lo que es el medio de compensación conectado por tiristores. Luego vamos a tener los reactores, que en este caso se utilizan para absorber reactivo. Por ejemplo, los reactores Shunt van a proporcionar compensación inductiva. Los reactores Shunt son inductores que se utilizan para compensar la potencia reactiva capacitiva generada por la línea de transmisión larga. Y bajo nivel de carga, o por cables subterráneos. ¿Dónde los vamos a usar? En media tensión, generalmente van a tener núcleos, como aparece acá en la imagen, no se ve la vista superior, pero son núcleos no ferromagnéticos, y en alta tensión se van a preferir bobinas con núcleos ferromagnéticos, inmersos en aceites, provistos así de una fuente de entre hierro que trabajan en la zona de máxima permeabilidad de la curva. ¿Cómo se van a conectar al sistema? Se van a conectar directamente al sistema de alta tensión. Entonces lo que vamos a lograr va a ser un aislamiento, y también se van a conectar en los transformadores. Estos ya van a tener un costo mucho más elevado que los capacitores estáticos que habíamos hablado al principio. Y son más que todo utilizados en alta tensión. Vamos a tener también... como para cerrar un poquito la idea de eso. Yo no conozco mucho que se use reactores en línea de media tensión. No le encuentro mucho la finalidad, la verdad que no lo he escuchado.
En alta tensión claramente se conecta en paralelo entre la línea y tierra, obviamente, en línea de larga longitud, de extra alta tensión, con el objetivo de que cuando nosotros tengamos que energizar la línea, ¿sí?, conectamos el reactor Joule y no se produce una sobretensión al extremo de la línea abierto, digamos. Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es compensar en la hora de valle del sistema, ¿sí? También se suelen conectar en los terciarios de los transformadores de las estaciones de 500, por ejemplo. Nosotros acá en Malvinas tenemos reactores Joule conectados en el terciario del transformador. Obviamente, ¿para qué? Para evitar aislamiento, tiene la posibilidad de compensar el reactivo que ingresa por el transformador. Bueno, esas son las funciones en donde yo lo he visto que se utilizan los reactores en el sistema. En media tensión, la verdad que no conozco una aplicación, así que si la encuentra alguien, nos avisa. Gracias por la corrección, ingeniero. Bueno, seguimos hablando en este caso de los compensadores síncronos. En este caso se van a utilizar cuando se requiera generar reactivo en forma permanente en líneas largas. Son los motores sincrónicos de polo saliente y que trabajan en vacío. La potencia reactiva máxima que puede entregar va a estar limitado al valor de corriente de la excitación para mantener la estabilidad de la máquina. En este caso vamos a estar hablando de cómo podría trabajar la máquina de dos maneras. Si está excitada, se va a comportar como condensador, y si está subexcitada, se va a comportar como inductor. Entonces, de esta manera, se compensa de esas dos maneras, se comporta de esas dos maneras el compensador sincrónico. Las limitaciones que va a tener van a ser las limitaciones propias. Discúlpame, Manquio, porque si no me queda claro el párrafo anterior, por eso me quedé pensando. En el tercer punto, cuando vos decís, la potencia reactiva máxima que puede entregar estará limitada por el calentamiento. ¿Por qué como máquina, pero no como compensador, digamos? ¿Por qué calentamiento dirías vos, Martina? No, digo que ahí es como que está mal expresado. Está expresado como máquina motriz y no como un compensador, digamos. Claro, por eso. Y después esto va a ser el material que a lo mejor una vez los muchachos, no sé si lo han sacado tal cual del apunte o no. O sea, la potencia reactiva máxima es cuando nosotros trabajamos ¿en qué estado el generador síncrono? ¿Subexcitado o sobreexcitado? Sobreexcitado. Sobreexcitado. Por lo tanto va a ser el calentamiento de la bobina de campo. Sí. Ahí vamos a tener, ¿no es cierto?, nuestro límite de potencia reactiva máxima a entregar. Y la potencia reactiva máxima que puede entregar estará limitada normalmente por el valor mínimo de corriente de excitación admisible para mantener la estabilidad de la máquina. Ese párrafo no está claro y no condice con lo que hemos tratado nosotros con el tema de la curva de capabilidad de la máquina. ¿Es la potencia reactiva máxima que puede entregar? No, sería la potencia reactiva máxima que puede absorber. ¿No es cierto? Va a estar limitada por el valor mínimo de corriente de excitación admisible para poder mantener la estabilidad de la máquina.
para que no se salga de sincronismo el campo inductor con el campo de reacción. Perfecto. ¿Lo ven todos a eso? Ustedes, Chicarelli, a ver, si no le quedan dudas a Chicarelli, quiere decir que estamos bien. Sí, sí, lo entendí, ingeniero. ¿Cómo lo ven? Bien, bien. O sea, tendría que cambiar la palabra esa, entregar por absorber. Claro, exacto. Porque si no, no se condice con lo que hemos estado hablando de lo que es la curva de capabilidad de la máquina. Sí. Perfecto. Bueno, el empleo será en redes de transmisión. Cuando estén las siguientes situaciones, por ejemplo, necesidad de absorber o generar potencia reactiva, que ya justo lo hemos comentado recién, en subestaciones donde existan cargas fluctuantes importantes, o en subestaciones alejadas de las centrales, para ayudar a mantener la estabilidad del sistema. Y vamos a tener los compensadores estáticos reactivos SER, que van a estar conformados por el conjunto de, básicamente los que estuvimos comentando recién, banco de condensadores, filtros para armónicos, también van a estar compuestos por tiristores, que van a permitir controlar la magnitud de la potencia consumida en el reactor. En este caso también se va a proporcionar potencia activa o reactiva según se requiere. Estos también son compensadores estáticos. Leo, ¿seguís vos? Ahora continúa Leo. No, Martín. Ahí Creo que el último. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, se está viendo. Sí, se ve. Bien. Bueno, otra de las formas para controlar lo reactivo, digamos, para regular tensión, es por inserción de una tensión serie adicional. Entonces, este método, digamos, consiste en sumar una tensión de magnitud controlable, que va a estar en fase con la tensión existente, en un punto dado, con una barra. Es posible conseguir siempre una tensión de salida constante, y este método no elimina, digamos, las variaciones de tensión, pero sí modifica la repartición inicial de los reactivos, por la modificación de los valores de los módulos de las tensiones. Pasa, Julio. Bueno, uno de los métodos es utilizando cambiadores de derivación en vacío, que son los cambiadores que se encuentran en los transformadores, y se utilizan en esos transformadores, digamos, donde unen sistemas con distintos niveles de tensión, y el método más sencillo, digamos, para insertar la tensión en serie. Digamos, lo que hacen los cambiadores en cierta forma es variar la relación de transformación. Ahí se puede ver en imagen, digamos, se hacen un cambio de espiras, se van cortocircuitando espiras, se van sacando, y siempre del lado del bobinado de alta tensión, para no tener, digamos,
altas corrientes, porque ya del motivo de que se van a cortocircuitar a espira, va a haber fuertes solicitaciones mecánicas. Entonces, bueno, podemos expresar ahí que la tensión de salida B2 va a estar en función de la relación de transformación y la tensión del lado primario. Bueno, el rango de variación, digamos, de esa relación de transformación se define de cierta manera para mantener siempre constante la tensión de salida en B2, bajo, bueno, las condiciones de variación en B1, digamos, en el ingreso. Estos, a ver, pasa Julio. A volver. Bueno, estos cambiadores se manipulan en forma manual, en forma mecánica desde los transformadores. Se deben operar como son en vacío, sin carga y a su vez sin energía, o sea, sin tensión. Y bueno, se van cambiando los puntos que se denominan tap. Pasa, Julio. Ahí a modo, agregué una placa característica de un transformador de distribución, donde, bueno, se puede ver ahí en la tabla donde dice derivaciones, que por ejemplo, tiene 5 posiciones, y vemos que están sobre el bobinado de alta tensión. O sea, de acuerdo a los valores del nivel de tensión, mejor de la magnitud de tensión que tengamos en el primario, va a haber que conectar, va a haber que buscar ese punto para que a la salida tengamos la tensión nominal, digamos. Modificamos la relación en el primario, digamos, las bobinas del primario para mantener la tensión a la salida. En este caso, bueno, son 5 puntos, el punto intermedio es el punto nominal, la tensión nominal, digamos, de la máquina, el bobinado primario, y después tenemos 2 puntos, o mejor dicho, 2 puntos hacia arriba, que cada uno representa el 2,5% de la tensión. Entonces, este va a tener un cambiador que va a tener una magnitud de más o menos 5%, digamos, de regulación. Pasa, Julio. Bueno, después existen otro tipo de cambiadores, que son los cambiadores de derivación bajo carga. Estos funcionan con la máquina, digamos, en servicio, no es necesario salir de servicio y se puede regular, digamos, las tensiones en pleno funcionamiento, teniendo continuidad de servicio. Los aspectos importantes de los cambiadores, o de los cambiadores, es el rango total de variación, digamos, ese más o menos de todo el porcentaje que va a poder modificar, y a su vez el cambio de magnitud de cada derivación, de cada paso. Digamos, qué porcentaje puede asumir cada paso de la tensión nominal. Entonces, acá hay una gráfica media complicada, pero vamos a tratar de explicarlo un poquito. Se habla mucho de calidad del regulador, y bueno, la calidad en realidad está medida de acuerdo a las desviaciones estándar que tienen esa magnitud, y no en sí del valor de la variación de tensión, sino de la desviación. Entonces la gráfica nos quiere mostrar de que a partir de tener más cantidad de tomas con menor porcentaje, se logra aumentar sensiblemente la calidad del regulador. Se puede ver en la línea, supongamos, esa que está de trazo. Julián, si me ayudas, la línea de trazo donde está la flecha que dice 13 tomas, 1%. Se puede ver que ahí la curva es media plana al principio, hasta las 9 tomas de 1,5. Entonces,
¿Qué lo está queriendo decir? Que digamos la desviación del cambiador no es tan importante, o sea, se mantiene constante, no tenemos una mejoría, en realidad achicando el paso del cambiador, achicando la variación del paso. En cambio, lo que sí aumenta y bastante la calidad del cambiador es el rango total de variación que tiene. Se puede ver en la curva, fíjate Julián, en rango total más o menos 12%, tiene un desvío que es de 2% de sigma, en realidad. Y si buscamos una de rango menor, supongamos la línea de trazo arriba a la derecha, donde dice rango total más o menos 6%, más arriba. Bueno, ese es un cambiador que la regulación total es menor, entonces esa regulación tiene mayor dispersión, tiene mayor porcentaje de desviación. Entonces, como conclusión, lo repito nuevamente, a mayor rango de variación o de regulación, es de mayor calidad el regulador. Y, en cambio, si tiene mayor cantidad de tomas con menor porcentaje, no quiere decir que sea de mala calidad, sino que haciendo muchos pasos de, supongamos, 1%, la desviación es casi similar a la que tendría si hacemos paso de 2%. Y como el costo del regulador, del cambiador, depende de la cantidad de tomas que tenga. Entonces, no logramos una mejoría, una alta mejoría aumentando la cantidad de tomas, lo que encarecería totalmente el cambiador. No sé si me expresé, si me entendieron más o menos. ¿Alguna duda? No, yo creo que lo explicaste, bueno, esta tarde cuando tuvimos la consulta, creo que quedaron esas conclusiones. Sí, no te observo nada porque creo que tuviste muy claro. Claro, No sé después lo seguí leyendo y bueno, ahí más o menos descubrí, no hay que darle importancia ahí donde dice sin cambiador, que eso es lo que me confunde abajo, sin regulador, perdón. Sí, exacto. Pero sí se ve, digamos, de que aumentando el rango total, disminuye la dispersión. O sea, disminuye el sigma, que eso es lo que le da calidad. Claro. Disminuyendo el rango, aumenta el sigma. Y después, en la parte plana, digamos, de la curva abajo, en el origen donde empieza, ahí eso es lo que quiere demostrar. Digamos que haciendo pasos cada vez más chiquitos, no obtenemos una mejoría, en realidad, del regulador, de la calidad del regulador, como si lo hiciéramos del 2%. O sea, es comparable la mejoría haciéndolo del 1,5, del 2%, que abarataría el regulador, que no haciéndolo del 1%. Eso es lo que entendí. Sí, yo creo que eso es lo que expresa este gráfico. Exacto. Bueno, pasa Julia. Acá decía, bueno, un poquito, ahí dice, como cada reducción significa un aumento del costo del cambiador, normalmente, o mejor dicho, se han normalizado en valores de 1,5, 1,25, 2,5. Bueno, después hay un fenómeno que dice que cuando el control de tensión del regulador es automático, bueno, hay que evitar, digamos, que se produzca un fenómeno de bombeo. ¿Qué quiere decir? Que el cambiador esté constantemente buscando mantener la tensión constante. Entonces va a ir conmutando constantemente. Entonces lo que se hace, se instala un circuito, un sistema de control en realidad, que va a hacer actuar el cambiador cuando haya subido
un cierto porcentaje de la tensión, un cierto margen con respecto a un nivel definido, a un umbral definido. Y a su vez que se mantenga tanto tiempo por encima o por debajo de esa consigna, para que recién actúe el cambiador. Bien, un segundo. Estamos a 5 minutos y falta el Leo, así que... Bueno, acá ve claro nomás que, bueno, que el sistema compensa la caída de tensión longitudinal aguas arriba del regulador. Pasa, Julián. Esto, pásalo, después, si en algún momento lo podemos explicar. Ahí yo cargué una imagen nomás, es un regulador en un transformador, solamente para que se vea. Pásalo. Bueno, después hay otros transformadores. También es una aplicación poco vista. Es rara, sí. Bueno, es una familia de autotransformadores que se utiliza para subir la tensión en, supongamos, en una barra. No necesitamos, digamos, trabajar en dos niveles distintos de tensión, sino es regular la tensión en un punto. Es como un autotransformador. Pásalo, Julián. Bueno, esto es similar. Es un transformador de bobina móvil, que así rápidamente nomás es un autotransformador con 3 devanados que están conectados en oposición, y hay un devanado central que se conecta en cortocircuito. Mecánicamente, moviendo el devanado del centro, va a afectar en el flujo tanto del devanado R, si lo subimos, o del devanado A y R, y si lo bajamos va a afectar sobre el flujo del devanado B, y ahí vamos a modificar la tensión. Pásalo, Julio. Pásalo, esa es la explicación. Bueno, acá hay algo importante, que esto es cómo influye, digamos, esa regulación de tensión sobre una línea. Una situación especial, digamos, cuando a ambos lados del cambiador tenemos dos puntos A y B, que pueden ser dos barras, que tienen una tensión constante. Entonces nosotros al modificar el cambiador, los niveles de tensión en el cambiador, vamos a modificar la tensión, el flujo de los reactivos. Pásalo, Julián. Bueno, acá está más o menos gráficamente, tenemos una barra A, una línea con una cierta impedancia AD hasta la barra D, donde está el cambiador. Luego tenemos una barra C y un tramo de línea, supongamos, hasta la barra B. Tanto la barra A como la barra B tienen una tensión constante, impuesta por los generadores, supongamos. Entonces, si vemos la gráfica del centro, supongamos que tenemos, en realidad, vamos a tener una caída de tensión entre A y B, dada por la curva, por la recta dibujada en línea de trazo. Ahí digamos que el cambiador no estaría, o estaría en el punto central, digamos. Si nosotros modificamos el cambiador y hacemos que, supongamos que la tensión BC aumente, si hacemos que la tensión BC aumente, vamos a tener en el centro un incremento de la tensión DC. O sea, incrementamos BC. Pero la tensión en el extremo B se va a mantener. Entonces lo que se incrementa entre C y B es la caída de tensión. Entonces, al aumentar ese módulo de tensión con respecto a la barra B, vamos a tener un flujo de reactivos por ese tramo, digamos, de C a B. Ahora, ese flujo de reactivos va a venir del extremo A. Tiene que venir del extremo A. Entonces, al venir del extremo A, se va a incrementar la caída de tensión entre A y D, por el aumento de la corriente, de los reactivos. Entonces,
¿Qué nos está queriendo decir? Bueno, ese es por un lado. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí más o menos? Sí, se entendió. Bueno, el caso de abajo es similar, nada más que en vez de subir la tensión la vamos a bajar. Entonces, bueno, decrece la caída de tensión entre C y B y vamos a tener un menor flujo de reactivos, con lo cual el tramo AD va a tener menor flujo reactivo y va a disminuir también la caída de tensión. Entonces eso como la conclusión del tema, digamos, es que no vamos a tener una relación de transformación, digamos, si no va a ser BC afectado, o sea, la tensión B no va a estar afectada, perdón, pásala Julia, para no confundir. Digamos, modificando la relación esa de transformación de 1 a 1 a 1 sobre N, que nos haría variar BC, que era el extremo a la salida del regulador en realidad, no va a variar de BC a N por BC, sino a un valor inferior, porque también varía la tensión en la entrada del regulador. Por eso es que es menor esa relación. Y bueno, con este método se puede controlar el flujo de la potencia reactiva en las líneas. O sea, a mí me pasó que estuvimos programando el trabajo del forward y tocábamos no sabemos si está bien programado el transformador, pero es una de las dudas que tenemos. Y tocábamos el regulador del transformador y veíamos que no variaban las tensiones en la barra, pero no prestamos atención en el flujo reactivo y bueno, y ahí uno de las enseñanzas de tema. Y no lo tuvimos en cuenta nosotros. Sí, habría que ver el caso, ¿no? Y más de cómo modelaste el transformador, porque hoy en un ratito encontramos 3 blackouts en 3 transformadores diferentes. Pero bueno, hay que ver cómo está modelado, porque uno puede sacar conclusiones erróneas y también modela algo erróneamente. Básicamente lo que recién explicaba Martín y lo que les tiene que quedar de esta compensación, como le dicen los chilenos esto, compensación por tensión serie adicional, creo que dicen. Es que los reguladores no solucionan nada, ¿sí? El problema se lo pasan al nivel superior de tensión. O sea, vos corregís la tensión aguas abajo, pero el reactivo se lo está pidiendo al nivel superior. Entonces, lo que mostraba recién Martín es que sí, podés corregir más abajo, pero te está viniendo potencia reactiva del lado de tensión superior y te va a producir una mayor caída de tensión. ¿Sí? No es como agregar un banco de capacitores que estás corrigiendo en el origen, digamos. Bueno, voy a hablar de la regulación de tensión por modificación de reactancia. Lo más rápido que puedas porque ya estamos casi en hora. Sí. ¿Se está viendo la pantalla? Todavía no, ahora sí. Bueno, intercalando condensadores estáticos en serie con la línea, podemos modificar la reactancia inductiva de la misma, y donde en esta fórmula se puede ver cómo se lleva a cabo la reactancia resultante que nos va a quedar. Como una ventaja adicional, se obtiene un control parcial de los reactivos propios de la línea cuando empieza a transmitir potencia la misma. Pero simplifica mucho la tarea de los reactores conectados en paralelo, esta modificación de reactancia, pero no la elimina por completo. Lo inconveniente que tienen es la debilidad constructiva frente al movimiento sísmico, que en algunos países se tienen que colocar, se tiene que hacer una estructura adicional que debe estar aislada de la tensión de línea y encima va a colocar sobre aisladores.
Al modificar la reactancia inductiva, estamos disminuyendo la impedancia de la línea. Voy a colocar el filtro láser. Y con ello tenemos como consecuencia una alta corriente de cortocircuito inductiva que se puede producir en la línea. Lo que implica es que debemos conectar en bornes de los capacitores varistores, que son electrónica de potencia, que puede absorber sobretensiones y sobrecorrientes que se producen. También se puede dar el efecto de resonancia en línea si compensamos demasiado esta línea, y si llegamos al punto tal de anular la inductancia, el reactivo inductivo de la línea. Por lo tanto, se aconseja generalmente compensarla a un 60%, entre un 60 y 70% de la inductancia propia de la línea. En cuanto a la disposición general, los condensadores van o concentrados en la mitad de la línea, que compensan por mitad a ambos extremos, o colocados en los extremos de la línea, digamos. Y en condiciones excepcionales se colocan a la mitad en sus estaciones seccionadoras con doble seccionamiento, y si ocurre alguna falla en alguno de los lados de la línea, entonces se sobrecompensa la otra línea que quedó sana. En la elección y coordinación de los medios de regulación de tensión bajo esta modalidad, se tiene como criterio la compensación del factor de potencia cerca de lo más cercano a la carga. Y también es preferible concentrar en poco punto la inyección de reactivo para compensar la caída de tensión. Esto generalmente se utiliza este método en distribución. Se coloca la compensación cerca de las subestaciones. Y también se debe aceptar una mayor variación de tensión en las líneas importantes de transmisión, con lo que se colocan cambiadores de toma, como explicó Martín antes, en los transformadores para compensar las variaciones de tensión que se producen en las líneas de alta tensión, en las estaciones. La regulación de la tensión en línea de transmisión en las estaciones transformadoras que están cercanas a la central, la tensión media se controla normalmente, como se habló anteriormente, por la corriente de excitación de los generadores conectados a las subestaciones, y cuando tenemos mayor transmisión de potencia, la tensión media es alta, y cuando tenemos menor transmisión es baja, pero generalmente se intenta tenerla lo más alta posible para evitar las pérdidas que se producen en la línea. Lo que debemos tener en cuenta es cuando se energizan las líneas y la operación de cargas bajas. Entonces la línea genera un reactivo importante que los tenemos que absorber con reactores conectados en paralelo en la línea, pero deben fijarse bien su magnitud para que cuando se conecten o desconecten no generen salto importante de tensión. Generalmente tiene que ser menor al 5%. En las operaciones con transmisiones máximas en potencia, generalmente se colocan los condensadores estáticos que nombraba recién en los extremos de la línea para compensar las tensiones. Y en la apertura de un extremo de la línea, cuando se produce la desconexión, se genera también una sobretensión o fluctuación de tensión, y una recomendación es no tener aparatos en los extremos de esta línea, por lo que generalmente cuando no queda otra que tener conectados, se colocan reactores de manera permanente, se los ubican en los extremos
las líneas. Y bueno, ahora voy a hablar de lo que es la regulación de tensión en la red de transmisión. La tensión en las redes de distribución se mantiene fundamentalmente con ayuda de los cambiadores de derivación en vacío. Esto quiere decir que cuando se tiene que hacer un cambio de toma manual en el transformador o en la subestación, es necesario desenergizarlo. Y en los nodos o en los puntos en las líneas aéreas se permite una variación del 6 más o menos 6% de la variación de la tensión, y en las líneas aéreas generalmente se compensan con bancos de capacitores cercanos a la subestación, y si tenemos líneas subterráneas se utilizan reactores conectados en paralelo a la misma. Y bueno, las situaciones por analizar para decidir la magnitud y la ubicación de los condensadores son básicamente dos: la hora de baja carga y la hora de punta. Entonces, generalmente se tiene un banco de capacitores donde vos, en las horas de baja carga se conectan manualmente una menor cantidad de capacitores para no generar sobretensiones y provocar una distorsión en la tensión, y luego en las horas de punta se colocan o se conectan el resto de los capacitores para compensar la tensión en hora de punta, ¿no? En caso de que la compensación con condensadores no es suficiente, se recurre al acortamiento de la línea por medio de subestaciones más próximas a la carga. Y si también sigue siendo insuficiente esta modificación, se trata de diversificar la línea en paralelo. Y bueno, disculpen si fui muy rápido, pero nos quedamos sin tiempo y este es el tema que tenemos que presentar hoy. Un detallito que creo que no lo dijiste. Los reactores en serie no son utilizados para la compensación del reactivo, ¿sí? Pero sí son utilizados para limitar la potencia de cortocircuito, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá en Córdoba, cuando se instaló la central de Pilar Bicentenario, con 400 megas al lado de una central que ya era existente, se tuvo que poner entre barra de la estación nueva y barra de la estación vieja, por la potencia de generación que ingresaba, bobinas en serie, ¿sí?, entre las conexiones de las estaciones, para limitar la potencia de corto, porque si no había que cambiar todos los equipos, que de hecho se cambiaron equipos de interruptores, pero había que cambiar, rediseñar toda la estación vieja también. Entonces, las bobinas en serie se utilizan para eso. Y también, sí, se me pasó por alto, pero también en las líneas de transmisión de continuo. Para compensación en continuo. Sí, todos estos conceptos que hemos visto está relacionado en definitiva al control de la tensión en base a modificar el reactivo. Por eso el tema en definitiva se llama control BQ. Creo que va a quedar más aclarados los temas, es decir, no para el grupo, porque el grupo lo está manejando bien, sino para el resto de la clase, cuando veamos la parte del práctico. En el práctico, cuando empiecen a jugar con el tema, de cómo controlar tensión ante los distintos escenarios que van a tener que regular la tensión, van a empezar a ver, bueno, el efecto del reactivo y cómo lo inyectan, en qué lugares y cómo conviene, manejar ese tipo de energía. Ahí lo vamos a ver más claro. Todo esto es, en definitiva, muchos casos que se ven, se habla mucho de la distribución también. Nosotros a veces apuntamos más a lo que es el sistema de potencia eléctrico y la distribución lo dejamos un poco de lado, pero sí tener una idea general de los distintos elementos que existen a los fines de
poder inyectar o absorber reactivo, que ese es lo fundamental para controlar la tensión. Creo que no es, o sea, lo dije en 4 o 5 palabras, por supuesto, hay que ver los distintos casos, pero es un poquito lo que encierra este tema, ¿no? No sé si el grupo lo ve también decir alguna otra característica importante, pero creo que por ahí pasa, ¿no? Así que bueno, no sé si no hay consulta del resto del curso, cómo seguiría el desarrollo de este tema. Mañana vamos a modelar el sistema de flujo, el sistema del práctico 7, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar con eso. Tenemos algunas consultas de nuestros formadores por ver, así que mañana Bueno. vamos a ver. De por sí ya le digo que el tránsito 3 de Banado Sí, vamos a hacerlo con el tradicional porque No, qué complicado. después del blackout que generamos hoy no lo tenemos que usar. no, todavía no está integrado al software. No está bien integrado el modelo al software y de hecho cuando lo abrí, tenía razón Martínez de que cuando lo abrí en el que tengo en esta PC, directamente que es la versión 18, yo en la otra PC tengo la versión 19, está menos integrado todavía, no te sale ni la posibilidad de hacer el control del RBC, digamos, o sea, no tenía nada, así que no, es mejor hacerlo como está modelado en el práctico, con 3 transformadores de 2 de Banado. Yo ni siquiera pude cargarle las potencias de los arrollamientos. Sí, se ve que no está bien Así integrado todavía el modelo al software. Pero lo charlamos mañana. Bueno, será hasta mañana entonces. Será hasta mañana, gracias. ingenieros.